minerales. ¿Sí? Ahora les vuelvo a repetir, me marca internet inestable, pero ya les repito. Ustedes lo que tienen es una tabla, ¿sí? Sí. Bien, esperen, ya les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Total, después sigo, si entra alguien más, ya lo vemos después. Les voy a compartir la pantalla y se los voy a ir escribiendo en un PowerPoint, ¿sí? Bien. Tendría que, ya, un segundito. Voy a detener mi video, así va quedando mejor. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver, si hablamos nosotros del factor de enriquecimiento, ¿sí? Ustedes tienen que son valores normalizados para corteza, ¿sí? Y para tipos de roca. Esta tabla ustedes la tienen en la bibliografía básica ya de yacimientos minerales, ¿sí? Incluso la vimos en el tema de introducción, ¿sí? En la introducción de la materia, es decir, en el tema 1, ustedes allí tienen cómo calcular el factor de concentración, ¿sí? Da igual a la ley del yacimiento dividido el valor del Clark o el valor de background, ¿sí? Vamos a ponerle background, que es el valor de la corteza, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, un valor de cobre normal, no tengo la tabla abierta, pero un valor de cobre normal, por ejemplo, de 0,02% para la corteza, y ustedes tienen una ley, ¿de cuánto están hablando de cobre en el ejercicio? Así no lo hago. Entre 210 y 7500 para el pozo 1. ppm Sí, de cobre, 7500. 7500 es el máximo ppm, para el pozo 1. ppm, por eso. Son Sí, 0,7%, es la ley de cobre que tiene el yacimiento, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos decir que el factor de concentración incluso para este depósito va a ser igual a 0,7 dividido 0,02. Y ese le da un factor de enriquecimiento de un X% y nos relaciona, o sea, este valor de background que ustedes tienen aquí sería el valor en este caso de un pórfido, que puede ser monsodiorítico, depende cuál esté en la tabla más cercana a una composición de tipo pórfido, o granítico, o diorítico, ¿sí? Eso es para lo que me consultabas vos. Después, con respecto a lo que es el perfil de pozo, ¿sí? Ustedes tenían valores de un pozo de perforación en el cual a cada profundidad ustedes encontraban distintas concentraciones de cobre y distintas concentraciones de molibdeno. Entonces eso les daba, para dibujarles así sencillamente, una zona con mayores valores de cobre, ¿sí? Quizá de esta forma. Y otra zona con valores de molibdeno, que pueden coincidir o no, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Se los voy a poner en dos colores diferentes, ¿sí? Verde para molibdeno
Molibdeno verde, ¿sí? Y cobre en este caso está en rojo, marrón, más o menos. ¿Mm? Bien. Entonces ustedes a partir de eso pueden definir, si yo conozco, porque ya lo conocen ustedes de yacimientos minerales, yo conozco que un pórfido va a tener una zona de enriquecimiento supergénico en la parte superior, ¿sí? Y una zona primaria por debajo, ¿sí? Entonces, en primera instancia, yo, que ya estudié yacimientos minerales, yo sé que la parte superior es la zona de enriquecimiento supergénico. Por eso es importante que tengan cursada la materia y si es mejor aprobada. Enriquecimiento supergénico. Y sé que la parte inferior corresponde a la mineralización primaria del pórfido, ¿sí? A su vez, yo sé que el enriquecimiento supergénico puede dividirse en una parte superior y una parte inferior. Una parte superior, que es la zona de oxidación, y una parte inferior que corresponde al enriquecimiento supergénico propiamente dicho. Ahora bien, ¿hasta acá se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Ahora, ustedes tienen otro tema, ¿sí? Se lo vamos a seguir dibujando aquí. Ustedes tienen distintos pozos a distintas profundidades, ¿sí? Y en distintas zonas del yacimiento, ¿sí? Entonces, si yo les dibujo aquí muy burdamente, ustedes tienen una zona de pórfido, ¿sí? En la cual tienen 4 pozos, ¿sí? Los vamos a marcar con estrellitas, así que tienen un pozo, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, ustedes podían hacer distintos cortes, es decir, los tenían que hacer. Quizá un corte noreste-sudoeste, ¿sí? O 2 cortes de este tipo. O podían hacer un corte o 2 cortes en este sentido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otros datos tenían ustedes de este yacimiento? Desde el dibujo, ¿sí? Ustedes tenían una red de drenaje, ¿sí? Una red de drenaje que básicamente escurre hacia allá. La vamos a poner con azul, ¿sí? Con 2 o 3 afluentes cada uno. Entonces yo sé que la parte norte, ¿sí? Si le dibujamos el norte, yo sé que la parte norte es más alta. Y también sé, en función de la altura de boca de pozo, cuál es la parte más alta de la zona donde está la mineralización. Entonces, en función de eso, ustedes pueden dibujar aproximadamente una topografía considerando la altura de los pozos y hacia dónde es la pendiente regional. Supongamos que eso les dio así, ¿sí? Entonces ubican un pozo y ubican el otro pozo, ¿sí? Ahora bien, y esto los dejamos aquí reservados, ¿sí? En función de estos 2 pozos, ustedes también pueden identificar a partir de la anomalía de cobre, tomémosla solamente como para la de cobre, ustedes pueden efectuar una correlación
de dónde está la zona de enriquecimiento supergénico. ¿Sí? La vamos a cambiar de color. Le vamos a poner violeta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer como parte del ejercicio. Hacer las secciones geológicas, correlacionar una topografía, correlacionar la profundidad a la cual está el enriquecimiento supergénico para los 4 pozos, que son todos los datos que ustedes tienen de este sector. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra duda les queda de esto? Vamos, yo les voy poniendo todos los títulos porque se los voy a pasar este PowerPoint por cualquier otra duda que les queda, ¿sí? Un paso del TP2. Bien. ¿Alguna otra duda del trabajo práctico? Porque así podemos ver algunos ejemplos particulares para ahora. Bueno, entonces vamos a ver algunos otros ejemplos en particular, ¿sí? Bien, voy a dejar de presentar la presentación esta para presentarles directamente la pantalla, ¿sí? Alguien que haya entrado recién a la plataforma. Acá, profe. Bien, Cruz. ¿Quién más? Buen día. Buen día, profe, yo también. Magalia Buen día. Acuña. Bien. Yo también, profe. ¿Dónde estás? Ya te anoté, Mariano. Bueno, gracias. Más o menos hasta que ingresaste vos, más o menos había anotado. Flores Matías. Jorge Barrientos, profesora. Sí. Si quieren los voy nombrando y les aviso quién le puse presente ya, ¿sí? Así podemos continuar con la clase. Acuña Magalí presente. Albarracín ausente. Alzogaray presente. Arce presente. Barrio Nuevo presente. Castro presente. Conde presente. Cruz presente. Ávila no está. Fernández María Constanza no está. Fernández Fátima presente. Ibáñez presente. Illescas, ya sabemos qué problema tiene. Juárez ausente. López Jorge presente. Maita no está hoy. Martínez Ana Laura presente. Martínez Victoria no está. Mendoza presente. Molina Erika presente. Moreno presente. Nogales presente. Pedano presente. Ramos Pablo presente. Reales Erika presente. Reales Marcelo no está. Salomón presente. Torres presente. Beizaga presente. Villa presente. Villegas presente. De los que todavía no están en la lista, Aguaisol presente, Arenas presente, Reales Eduardo, ya te pongo presente, ahí está. Arenas, Emilio presente, Barrientos presente, Flores Matías presente, Gutiérrez presente, López Camila presente, Millán presente, Palavecino presente, presente, Salles y Trovato presente. Bien, ¿alguien más que no haya nombrado? Buen día, profe. No sé si es que a mi nombre yo acabo de entrar. Soy Dávila. Dávila, ya te pongo presente. Listo. Bueno, profe. ¿Alguien más? Sí, ya te puse presente. Ya estás. Bien.
Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahí está. Vamos a continuar con algunos ejemplos en particular, ¿sí? Para terminar un poco el práctico de prospección, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es directamente compartir la pantalla mía para que podamos trabajar tanto en el Google como en la presentación que les voy a enviar después, ¿sí? Entonces yo voy a dividir mi pantalla. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos en particular para lo que es prospección y exploración. Primero, vamos a introducir un poquito, nosotros cuando hablamos de prospección y exploración, sabemos que son etapas, ¿sí? Son etapas de estudio de un yacimiento, ¿sí? Esas etapas entonces son, primero un reconocimiento, que lo hacemos a partir principalmente de los datos de gabinete, y podemos hacer alguna salida al campo, prospección, exploración general y exploración detallada. ¿Qué implica esto? Que nosotros en cada una de ellas, ¿sí? Vamos a tener que hacer un estudio geológico. Entonces, en prospección, vamos a ir al campo, vamos a hacer un muestreo, vamos a hacer análisis químicos o físicos. En exploración general ya podemos hacer directamente perforaciones, también análisis químico y físico. Y en exploración detallada se vuelven a hacer perforaciones, análisis químicos y físicos, depende, ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Con mayor densidad de muestreo. Cuando yo acá les pongo análisis químico, quiere decir que previamente yo tengo la muestra, ¿sí? Muestreo para análisis químico. Y acá vamos a poner de vuelta muestreo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa para el caso que nosotros tengamos un pórfido de cobre, oro molibdeno, como es el caso que veíamos, que me preguntaban recién? Si nosotros vamos al Google, podemos tomar aquí, en la parte sur de Arizaro, ahora no lo voy a encontrar. Podemos tomar aquí estos pórfidos que están en la zona del Lindero, ¿sí? Fíjense la exploración que tiene ese pórfido, ¿sí? Este es Lindero y este otro es Arizaro. Bien. Entonces, nosotros para avanzar en el estudio de un pórfido, primero, en el conocimiento, yo no puedo ir a trabajar en un pórfido si no leí nada, no sé lo que es un pórfido, ¿sí? Yo tengo que conocer el modelo geológico de un pórfido típico, es decir, aquí, ¿no? Con los conocimientos de yacimiento mineral, para empezar. ¿Sí? A partir de eso, yo sé que un pórfido puede tener una cubierta estéril, es decir, de rubios cuaternarios, ¿sí? Yo sé que esto va a ocurrir en la cuna o en cualquier otra región. También sé
que voy a tener una zona de enriquecimiento supergénico. Es decir, para el enriquecimiento supergénico, yo sé que voy a tener una zona de oxidación, una zona de enriquecimiento supergénico, ¿sí? Como para dividirlo en dos en función de lo que vimos. Y yo sé que voy a tener una mineralización primaria, principalmente calcopirita, con oro, molibdenita. Otros minerales, sí, calcosina, cobalina y otros más. También sé que estos pórfidos, si ustedes vuelven a los modelos, pueden tener una zonación de la alteración hidrotermal. Es todo lo que yo espero encontrar en el campo cuando trabajo con pórfidos. Y también sé esta zona de alteración hidrotermal, sabemos que hay una zona potásica, una zona arcílica, una zona arcílica intermedia y puede haber una zona arcílica avanzada, ¿sí? A veces asociada justamente al supergénico. También sé que en las partes periféricas o en la periferia del pórfido puedo encontrar mineralización o manifestaciones con magnetismo, ¿sí? Si ustedes buscan el modelo de Lowell y Gilbert, ven que en la zona inferior, en la parte externa del pórfido, hay unos halos de magnetita que son importantes para que, si esos halos de magnetita están en la parte externa, yo sé que si hago una exploración de tipo magnetométrica, me van a resaltar los bordes del pórfido y me van a delimitar la zona del pórfido, ¿sí? Entonces esta magnetita es importante para la exploración con magnetometría. ¿Entiende? Yo todo esto lo sé antes de ir al campo. También sé la mineralización de sulfuros me va a generar una anomalía geofísica, ¿sí? Detectable por métodos eléctricos. Esta es la otra tablita que yo les di. Esto es todo repaso de lo que hemos visto. Entonces, si yo quiero avanzar en la exploración de este pórfido, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es, vamos a continuar aquí, lo primero que voy a hacer cuando voy al campo, ¿sí? Es hacer un mapeo de superficie. ¿Sí? Mapeo de superficie de qué tipo? Geológico y de alteración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo reconozco dónde está la alteración potásica y dónde está la fílica, yo sé que hacia abajo voy a encontrar la mineralización. Si busco en la propilítica, es menos probable que haya incluso otro tipo de mineralización, quizás solamente encuentre en profundidad la magnetita de la periferia, ¿sí? Y también voy a hacer un mapeo de tipo estructural. ¿Por qué? Por si hay desplazamiento en una parte del pórfido que me pueda haber desplazado la mineralización en profundidad, ¿sí? Eso es para empezar. Entonces, acá les voy a poner un título de prospección, ¿sí? Y se lo voy a poner ahí, con negrita. Ahí está. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un muestreo superficial. Lo de muestra, roca, ¿sí? Pero acá no voy a muestrear sedimento de corriente, porque yo ya vi la alteración, ¿sí? Esa es la base de la que partimos. No puedo, si yo veo el pórfido, veo la morfología, veo la alteración, yo no puedo ir a muestrear un sedimento detrítico o un agua que escurre sobre el pórfido. Yo directamente voy al pórfido porque lo veo.
Muestreo superficial. Tipo de muestra, roca, ¿sí? Y voy a tener distintos tipos. Voy a muestrear la alteración, ¿para qué? Para identificar los minerales, porque a veces las alteraciones son de color blanquecinas, tanto la que tiene caolín, como la que tiene alunita, como la que tiene cericita. Entonces, a veces yo muestreo la alteración, ¿para qué? Para conocer la composición mineralógica de esa alteración. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer a partir de esa muestra de alteración, puedo hacer cortes delgados para identificar qué tipo es, o puedo hacer rayos X, ¿sí? Cortes delgados o rayos X para identificar la composición, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a muestrear? Uno, puedo muestrear la alteración, ¿sí? Vamos a ir ordenándolos. Dos, puedo muestrear la zona supergénica. Zona supergénica, también voy a hacer cortes delgados o probetas para analizar al microscopio, y voy a hacer geoquímica, ¿sí? Para ver qué grados de enriquecimiento tengo, es decir, conocer las leyes de cobre, molibdeno y oro, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Yo acá entonces les voy a agregar aquí reconocimiento. Así vamos haciendo por partes. Perfecto. Bien. El muestreo de superficie, entonces, voy caminando aquí sobre el pórfido y voy sacando las muestras, ¿sí?, de alteración. Para hacer el muestreo del enriquecimiento supergénico, puedo hacer las trincheras, que son estas rayas que vemos aquí. ¿Se acuerdan cuando veíamos sobre taca-taca también? Eso lo puedo hacer fácilmente con una máquina. Si tengo máquina disponible, voy haciendo las trincheras, descubro hasta 3 metros y puedo analizar el enriquecimiento supergénico. Si no tengo una máquina disponible, puedo cavar con una pala o con alguna herramienta de tipo manual hasta 1 o 2 metros que puedo llegar y ver si encuentro el supergénico y lo muestreo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a muestrear? Lo voy a muestrear. Vamos, esperen que ya les voy ingresando dibujito. Voy a muestrear. Tengo el pocito, ¿sí?, o la trinchera hecha. Diagramo el perfil de la trinchera, ¿sí? Y ahí puedo sacar distintas muestras. No, ay, perdón. Vamos a insertar un cachito, un cuadro de texto. Así les queda claro. Perfil de trinchera, ¿sí? Es como un perfil sedimentológico, chicos, ¿sí? Altura, van describiendo qué. En el perfil tienen que describir potencia o espesor en metros, ¿sí? Texturas, mineralogía, ¿sí? Eso es lo principal que ustedes tienen que describir, y la muestra que están tomando para cada profundidad, ¿sí? Bien. Recuerden que esto lo vamos a poner aquí, ¿sí? Bien. El perfil de la trinchera, esto vamos aquí. Zona de enriquecimiento supergénico. Trinchera o pozo somero, ¿sí? Así se acuerda. Bien. Hasta aquí nosotros estamos en prospección. ¿Y qué nos falta ver acá? La prospección geofísica que nosotros podemos plantear en esta etapa, ¿sí?
En función de lo que conocemos del pórfido, sabemos que podemos pedir métodos eléctricos, por ejemplo, IP, polarización inducida, podemos pedir resistividad, etc. Y magnetometría también nos podría servir para limitar el pórfido en su extensión en profundidad. ¿Sí? ¿Se podría hacer una tomografía también? Sí, también se podría hacer. ¿Mm? Una vez que avanzamos hasta aquí, vamos a planificar, ¿sí? Planificación de tareas o planificación de tareas futuras, ¿sí? Y aquí vamos a la exploración. Bien. Cuando nosotros vamos a la exploración, nosotros aquí ya tenemos que diagramar un programa de perforación. En el punto anterior, aquí, se puede planificar, se los voy a dejar planteado, algunos pozos, ¿sí? Algunas perforaciones. 4, 5, depende de lo que la empresa, entre 4 y 10, les voy a poner acá, depende de lo que la empresa quiera gastar en la etapa de prospección, ¿sí? Y ya en la etapa de exploración se hace un programa de perforación, ¿sí? Que sabemos que puede ser con diamantina, aire reverso o aire reverso, ¿sí? En función de eso, se hace el logueo de los testigos o descripción del cutting, ¿sí? Que es lo que obtenemos con aire reverso, ¿sí? El muestreo, ¿sí? Y los análisis geoquímicos que haga falta, ¿sí? Aquí lo que hacemos son elementos, indicadores y trazadores de la mineralización. Muchas veces lo que se pide son 32 elementos, es decir, mayores, elementos mayores, trazas y tierras. Y se evalúan los resultados. ¿Qué buscamos aquí entonces? Nosotros ya estaríamos en esa etapa armando los ingresos a las plataformas de perforación, que los podemos ver en la imagen, el armado de la plataforma, es decir, se arma el terraplén, se efectúa el programa de perforación, se efectúa el logueo de los testigos, se describen los cutting si trabajamos con aire reverso, se efectúa el muestreo pertinente y los análisis geoquímicos. Buscamos entonces generar, primero evaluar los resultados, quiere decir las leyes, el espesor, y también se puede pedir un análisis de densidad para conocer después los toneladas. Y lo que se hace es un modelo geológico del pórfido en estudio, ¿sí? Este modelo geológico, ya les voy a tratar de abrir otra presentación, a ver en cuál, ya está. Sí, un segundito. No. A ver si lo encontramos acá para que ustedes vean cómo queda diagramado el modelo geológico, ¿sí? No, en este no está. En este no. Bien, vamos a buscar en otro.
¿Hasta acá van entendiendo? ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Tres. Bien. Podemos comenzar a ver, aquí. ¿Mm? Esto que ven aquí vamos a empezar con la geología. Es la mineralización en linderos, ¿sí? Ustedes ahí ven en la imagen satelital, ven la zona en la cual les estaba mostrando yo, ¿sí? Entonces se hizo, fíjense, el mapa geológico y de estructura, ¿sí? Hay distintos pórfidos en lindero con distintas edades. Esto pueden revisar los 43.101 del yacimiento. También está la tesis profesional de Mariano Potts. A partir de los datos de perforación, lo que se hizo fue reconstruir el modelo en profundidad, ya que tenemos idea de la roca, de la alteración y la mineralización. Entonces, lo que ven ahí, unas rayitas todas coloridas, que están ahí donde están las flechas, hacia abajo, esas son las perforaciones, y a su vez, esos testigos, ¿sí?, fueron analizados por oro, y lo que se representa en la figura es en distintos colores los distintos grados de oro o las distintas leyes de oro. Hasta 12 gramos por tonelada, lo cual es bastante elevado para el caso de los pórfidos, ¿sí? Se hizo en superficie el mapa de alteración. Fíjense que hay zonas en rosado, la zona de alteración potásica, hay zonas con alteración clorítica, zonas con alteración argílica, y la zona central, esta zona que en definitiva aparece como morada, es la zona con alteración de fosfato potásico y biotipo. Hacia afuera tenemos la alteración propilítica y una alteración silicia que está un poco dispersa en la zona central y en la zona periférica. Cuando se avanza la exploración, ya es decir, hay un programa de perforaciones realizado, lo que se reconoce son distintos cuerpos con mayores tonelajes, ¿sí?, que son estos cuerpos rojos, donde está alojada principalmente la mineralización. Si ustedes ven aquí, este es el programa de exploración que se hizo y tienen todos marcados una grilla rectangular donde se iba a perforar, que es la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha es un programa particular de perforación que se alojó solamente en la zona mineralizada. Es decir, yo puedo hacer un programa de perforación que no es muy denso, quizás separado cada 100 metros o cada 50 metros, y luego un programa de exploración detallada que donde yo programo o proyecto pozos cada 20 metros, 25 metros, ¿sí?, o menos. Y en la imagen de la izquierda, otra cosa que se ven son esas rayitas en toda la zona del perfil, son todas las trincheras que se hicieron en la zona central. ¿Esto para qué me sirve? Para después avanzar a lo que es el modelo geológico. En este caso es un modelo de los grados o las leyes dentro del pórfido, ¿sí? Y finalmente, también, en función de las perforaciones, como ustedes ven ahí en azul, se puede dividir la zona del pórfido en función de las leyes encontradas en todas las muestras analizadas. Entonces, esos modelos geológicos sirven para avanzar en la exploración. Si nosotros vemos taca, es lo mismo, ¿sí? Hay una zona de alteración potásica en la parte central, rodeada de una cuarzo sericítica, una argílica intermedia y una alteración de tipo propilítica, ¿sí?
En función de eso se diagramaron distintos programas de perforación y el modelo geológico, que lo podemos ver en este corte de la izquierda, es una zona de lixiviación en la parte superior, que incluye tiene la zona de oxidación y lixiviación, una zona supergénica, que varía en profundidad, y una zona de mineralización primaria. Esta zona supergénica varía en profundidad, ¿por qué? Porque es la zona donde está actuando el nivel freático, por eso se forma la zona de enriquecimiento supergénico. Esto quiere decir que ese nivel varió en algunas zonas del Pórfido hasta los 800 metros, en función principalmente de la fracturación que tiene el Pórfido. Finalmente, lo que tienen ustedes aquí abajo, que es una línea que me define el Pórfido en profundidad, es la línea definida para el Open Pit, ¿sí? Para eso nos sirven a nosotros también los modelos geológicos, ¿sí? Bien. Volvamos a lo nuestro. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien, profe. Bien. Bueno. Esto es para Pórfido, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver qué pasa para salares y salmones, ¿sí? Son dos de los temas particulares en función de qué, en función de cómo hay que encarar la prospección y la exploración. Entonces, en función de lo que nosotros diagramamos para un pórfido de cobre, ¿sí? En la parte de reconocimiento y en la parte de prospección, básicamente yo lo voy a copiar, así les voy modificando lo que necesitamos para el caso de los salares. Y vamos a cambiar acá la imagen. Vamos a poner, por ejemplo, Río Grande, que está acá cerquita. Ahí tienen el salar de Río Grande, ¿sí? Bien. Entonces, sí necesitamos conocer el modelo geológico de un salar típico, ¿sí? Eso viene de yacimientos minerales. Tenemos que conocer que en un salar nosotros tenemos distintas, digamos, partes en función de la geomorfología y la hidrología, ¿sí? Esto es a nivel de cuenca endorreica. Sabemos que vamos a tener distintas fases, tanto plásticas como evaporíticas. Va a depender de qué, de la zona de aporte, ¿sí? Y de la evolución de esa cuenca. Sabemos que va a haber una mineralización con evaporitas, ¿sí? Y va a haber salmueras enriquecidas, principalmente en litio y potasio, ¿sí? Que es lo que se busca. Sabemos que va a haber una zonación vaporítica. ¿Se acuerdan el modelo o de ojo de buey o el modelo de lágrima? Eso es lo que nosotros esperamos encontrar en un salar, ¿sí? Y en la periferia sabemos que vamos a tener zonas de aporte principalmente de aguas, y vamos a poner aguas en general porque estas pueden ser meteóricas, pueden ser de fuentes termales, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de identificar justamente qué tipo de aguas son, ¿sí? Sabemos que las evaporitas las vamos a tener que mapear y sabemos que
las salmueras generan una anomalía geofísica detectable por métodos eléctricos en pozo, ¿sí? Sondeos verticales. En pozo o superficie, ahora vamos a ver, ¿sí? Bien. Entonces, en etapa de prospección, para este tipo de yacimientos, tenemos que hacer un mapeo de superficie geológico, geomorfológico, hidrológico. Es decir, tenemos que hacer el mapa de drenaje, ¿sí? ¿Podemos hacer muestreo superficial? ¿Qué vamos a muestrear? Sí, vamos a muestrear roca, evaporitas. Esto lo principalmente podemos trabajar con lupa y rayos X, ¿sí? Principalmente para la identificación de los minerales. Y dos, podemos muestrear salmueras, ¿sí? En pozo somero para la etapa de prospección. Y lo que vamos a hacer aquí, sí, es geoquímica, es digamos, son rocas y son aguas, ¿sí? Salmueras en pozo somero, esto ya lo voy a sacar, ¿sí? 3, otra cosa podemos muestrear las aguas circundantes para evaluar su geoquímica, ¿sí? Todo esto es para geoquímica. Y lo que se le hace es miden los parámetros físicos, ¿sí? De las aguas. ¿Por qué? Estos parámetros físicos, se los voy a poner acá, son el pH, la conductividad, la temperatura, el total de sólidos disueltos, el porcentaje de cloruro de sodio. Son todos parámetros que medimos con una sonda, ¿sí? Se pueden hacer algunas perforaciones, 4 o 5 perforaciones, y una prospección geofísica, que pueden ser por métodos geoeléctricos principalmente para identificación de los niveles salinos, ¿sí? O con arcillas, les aclaro acá, porque las arcillas a veces también conducen la electricidad. Y planificación de tareas futuras en cuanto a la exploración, ¿sí? E igual que en el caso anterior de pórfidos, para salares nosotros no muestreamos sedimentos de corriente ni detritos, porque vemos el salar y sabemos que la mineralización va a estar asociada a las fases salinas, si buscamos evaporitas, o va a estar en los distintos acuíferos si buscamos salmueras de litio y potasio. Entonces, para la exploración, es decir, avanzamos nuevamente con las tareas, lo que hacemos es un programa de perforación, también puede ser con diamantina o aire reverso, hacemos el lobio de los testigos, descripción del cutting. Tenemos que aislar los acuíferos y muestrear cada uno de ellos, ¿sí? Esto se hace con un método que es Packer, se aísla cada uno de los niveles y se puede muestrear cada acuífero por separado. Lo que se hace entonces es un muestreo de fases, les voy a poner fases salinas y salmueras, ¿sí? Se hace análisis geoquímicos de salmuera, vamos a poner aquí, y aquí se analiza. Se analizan elementos mayores, ¿sí? Generalmente no se hacen digamos, tierras raras ni trazas, elementos mayores, de las trazas sí se analiza el litio, y se analizan los aniones. ¿Por qué?
Porque yo necesito saber, para clasificar las aguas, si son sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, boratos. ¿Sí? Necesito saber cuáles son los complejos aniónicos que están en esa salmuera, porque los cationes ya los identifiqué con los elementos mayores y el litio. Entonces eso después, cuando vean hidrogeología, van a poder ver que con estos datos también puedo construir diagramas de Piper u otros similares que me indican la composición de esa salmuera, por ejemplo, si son cloruras sódicas, cloruras cálcicas, ¿sí? Para las evaporitas podemos hacer análisis geoquímico para identificar también composición de las fases minerales. ¿En qué sentido? Ejemplo, ¿sí? Estoy analizando boratos, ¿sí? Yo identifiqué que tengo, por ejemplo, ulexita, ¿sí? Entonces lo que necesito saber es el porcentaje de borato, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de calcio, por ejemplo, el porcentaje de sodio? ¿Sí? Entonces esto también me sirve para la calidad de la ulexita con la que estoy trabajando, ¿sí? Luego se hace una evolución de los resultados, se analizan las leyes, las potencias, la densidad también se analiza tanto para la salmuera como para las fases evaporíticas. Y lo que se hace es un modelo geológico del salar en estudio, de los acuíferos y de las fases salinas, ¿sí? Sabemos que las salmueras se van a alojar principalmente en cercanías del núcleo salino, que depende del salar y la topografía que tenga el fondo del salar, podemos tener distintos depocentros y podemos tener desplazamiento de los núcleos salinos con respecto al centro, por ejemplo, de la cuenca. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes, digamos, tengan en cuenta es que cada yacimiento tiene una forma de ser estudiado primero en función de los datos previos que yo tengo. Segundo, en función del modelo de yacimiento con el que voy a trabajar, ¿sí? Y la disposición, por ejemplo, de maquinaria, qué tipo de perforadora tengo, qué tipo de muestra voy a obtener de acuerdo al tipo de máquina. Esas son cosas que nos condicionan a veces a un tipo de exploración y a veces otra cosa que nos condiciona es lo que nos pide la empresa. Por ejemplo, para salares, en el caso de la exploración que hizo Albemarle, una empresa, digamos, con capitales alemanes y chilenos, en el Salar de Antofalla, lo que planificaron fue un programa de perforación en el salar que incluía tanto perforadora con diamantina, como con aire reverso, como perforadora sónica. La perforadora sónica lo que va haciendo es, va trabajando con ondas de sonido para avanzar con la perforación y eso le daba, o supuestamente le daba buenos resultados para analizar después la porosidad, ¿sí? Es algo aquí que tenemos que analizar junto con las salmueras, que es la porosidad, ¿sí? Ya que trabajamos con un recurso líquido. Eso fue en el caso del Salar de Antofalla y luego integraron todos los datos, ¿sí? Para el salar. Está bien. ¿Qué pasa con la prospección y exploración de zonas desconocidas o inexploradas? Por ejemplo, ahí tenemos Salta, el Cabra Corral.
Entonces yo les digo, bueno, señores, yo aquí, en esta parte, cerca del dique, tengo este área, ¿sí? La que está limitada en la pantalla. Yo tengo este área, soy concesionario y quiero hacer una exploración por elementos metálicos. Y los contrato a ustedes para que hagan el trabajo. Entonces ustedes, en función de esto, ¿qué hacen? Vamos a ver una cuadrícula, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Primero, tratan de analizar las zonas. Saben que tienen acceso por determinadas rutas, analizan lo que vimos en el práctico 1, las vías de acceso, si hay puestos cercanos, si tendrían que caminar toda la zona, si tienen que andar a caballo, ven un poco la topografía, ¿m? Analizan todo, buscan en la Secretaría de Minería, buscan en el SEGEMAR, no hay datos. Entonces, en la parte de reconocimiento, ustedes quisieron, analizaron la topografía, ¿sí? La fisiografía, la vegetación, accesos, etcétera, ¿no? Logístico en general. Analizaron la geología, ¿sí? Hoja geológica, publicaciones en congresos, quizá, ¿sí? En congresos o revistas, a veces los investigadores publicamos y bueno, queda registrada por lo menos la geología de alguna zona. No existe exploración previa, es decir, no hay datos de minerales. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Sí? Tengo que planificar la salida de campo, ¿sí? Hago una salida de campo y analizo para analizar una estrategia, ¿sí? Entonces, eso para reconocimiento. Y para lo que es prospección, lo que hacemos que es, no veo la geología, no hay datos previos, tengo que buscar una mineralización, ¿sí? Topografía, no existe exploración previa, planificar una estrategia. Acá le vamos a poner un punto para que ustedes se ubiquen, se buscan yacimientos polimetálicos. ¿Sí? ¿Qué pasa en la prospección? Tenemos que hacer un muestreo de sedimentos de corriente. Lo que podemos hacer antes de la prospección es hacer un análisis, me olvidé de comentarles, un análisis de imágenes satelitales y estructuras. ¿Sí? Si se ven las vetas, ¿sí? Si se ven vetas, etc. Hacen un muestreo de sedimentos de corriente, se va a hacer geoquímica y el mapa de anomalías geoquímicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Luego de eso se va a definir la zona de trabajo. ¿Sí? Vamos a definir un target de exploración. Y podemos hacer luego un muestreo, ¿sí? De tipo rock chip, ¿sí? Muestreo así puntual en la zona definida, ¿sí? En la zona target. Y en la zona target podemos podemos hacer un mapa geológico de detalle y tomar las muestras
de tipo rock chip. Quizá encontramos alguna alteración, alguna manifestación minera. Ustedes aquí, entonces, campo en zona de target y mapeo geológico, ¿sí? Que lo necesitamos para poder sacar bien la muestra. Y finalmente en exploración va a ser similar a lo que vimos para los pórfidos. Vamos a planificar un programa de perforación, vamos a hacer el logueo de los testigos, el muestreo, análisis geoquímicos, vamos a evaluar los resultados y vamos a hacer el modelo geológico del yacimiento si es que lo encontramos. Si no lo encontramos, directamente el área se libera, ¿sí? Se deja se abandona la exploración, ¿sí? Haciendo el informe a la Secretaría de Medio. Bien, hasta aquí, chicos, ¿se entiende? Esto es un poco un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Sí, profe. Sí, todo bien, profe. Bien, ¿les sirvió la aclaración, que repasemos los temas? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Por Muchas ejemplo, gracias. ¿para qué apunta esto? Porque yo a veces les doy los conceptos, no hay dudas, y cuando llega el parcial tienen serios problemas, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo dar una imagen en el parcial, que conecte mi video. Les puedo dar una imagen en la cual tenemos marcadas determinados puntos de muestreo superficial. Entonces, se les puede preguntar cómo avanzar con el programa de exploración. Y exploración es exploración geológica, exploración geoquímica, exploración geofísica. Entonces, a partir de una situación dada en la cual ustedes ya tienen un muestreo previo, ¿cómo avanzan a partir de eso? Entonces, si yo estoy en un salar y ustedes tienen determinadas muestras superficiales, no me pueden poner para avanzar con la exploración que van a muestrear sedimentos de corriente o detríticos, porque eso está mal, conceptualmente está mal, porque ya iniciaron una prospección, ¿se entiende? Entonces, en función del yacimiento que se les plantea, que les va a pasar en la vida real, les van a decir, bueno, yo tengo hecha esta prospección, complétame la exploración, o definime el modelo geológico. Entonces, ustedes tienen una base y tienen que saber cómo seguir a partir de esa base. No volver atrás y volver a hacer, por ejemplo, un mapeo geomorfológico en el salar, porque quizás ya lo tienen, por eso sacaron las muestras. Entonces, esas son las particularidades que ustedes tienen que considerar cuando se arman estos programas de exploración. Y recuerden que siempre la parte geofísica es importante porque nos ayuda a delimitar las zonas que tienen mayor potencial en la exploración. Por eso también es importante que ustedes tomen los conocimientos de yacimientos minerales con los minerales de mena característicos para cada tipología y digamos, la herramienta que nos da la geofísica para ver si yo tengo un mineral más denso o una mineralización que me va a generar una zona de mayor densidad en la corteza con respecto a la roca de caja, un método gravimétrico me va a servir. Si yo tengo que definir la cuenca de un salar, un método gravimétrico también me va a servir, porque todo el sustrato tiene mayor densidad que los sedimentos sueltos que están en la cuenca. Siempre para metálicos, los métodos geoeléctricos son los más adecuados, porque me indican la mineralización. Sí considerar que son métodos indirectos, son herramientas indirectas que contribuyen a la exploración, pero sí o sí, chicos, para conocer el yacimiento hay que perforar. Perforar, se puede hacer alguna perforación en prospección y después se arma un programa más extenso con una densidad de muestreo mayor, es decir, los pozos con menos separación unos de otros, para avanzar con el conocimiento del yacimiento. ¿Sí?
Bien. ¿Tienen alguna duda del trabajo práctico? No, profe. Bien. Yo les tenía preparada una. Bien, les tenía preparada una presentación que es un repaso para lo que es tema 1 y 2. Si quieren la vemos, así acá terminamos con toda la parte tipo de muestreo, etcétera, y nos queda ya redondo este tema para el jueves comenzamos con, no, ¿hoy qué es? Hoy es lunes, y el jueves comenzamos ya con el tema nuevo. ¿Profe? Sí, Yo tenía una consulta si a los prácticos se los mandamos al correo o se los subimos a la plataforma. al correo, Bien. gracias. Si yo, ni bien me van llegando los reviso y les hago la devolución. Lo que no controlé hoy es el Gmail, pero ya estoy con otras presentaciones de proyecto, no tuve tiempo, pero ya por la tarde me pongo con el Gmail a ver qué más me llegó y les voy contestando, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bien. Bien, ahí puse la ¿A cualquiera de presentación. los dos correos le presentamos, profe? ¿Cómo? ¿Cualquiera de los dos correos? Cualquiera de los dos correos. Bien. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Como para hacer un repaso entonces. ¿Cuáles son los conceptos generales? Esto es tema 1 y 2, repaso de 1 y 2. Primero, la definición, una definición general de minería, que es una actividad económica dedicada a la prospección, exploración, explotación, beneficio y comercialización de metales, minerales y rocas de aplicación. El contexto, para el contexto tenemos que considerar el marco geológico, económico, administrativo, legal y ambiental orientados a la sustentabilidad de la actividad minera. Vimos una parte de historia de la minería en Argentina, con la exploración mineral, tanto por parte del gobierno nacional, como por los planes particulares que se han hecho en las distintas regiones, como lo que fue el plan NOA, el Cuyo, el plan Hierro, Salar y Fosforita, el plan Tierras Raras también. Estos planes se desarrollaron principalmente en la década entre el 50 y el 80, y la exploración en el noroeste argentino por parte de empresas extranjeras es la que se desarrolla con principal énfasis a partir de la década del 90, es decir, no hay mayores inversiones por parte del Estado en exploración, pero se abre la exploración a las empresas extranjeras que son las que ponen, digamos, o invierten, ponen dinero o invierten en el conocimiento de los yacimientos de la región. Estos son algunos de los descubrimientos que ocurrieron durante el plan NOA, como los Pelambres y el Pachón, son yacimientos de tipo epitermal. En el noroeste, aquí en Salta, se descubre Tacataca Bajo, se descubren, bueno, se trabaja después con el plan Hierro para todo lo que es Zapla, Puesto Viejo y Unchimé, para alimentar los altos hornos. Se trabaja con el plan Fosforitas para abastecer de fósforo a la industria de los fertilizantes, principalmente consumo interno. Actualmente se importa más de lo que se consume, de lo que se produce. También vimos las unidades equivalentes y el uso de estas unidades. Vimos cuáles son las unidades de precio, por ejemplo, dólares por tonelada, dólares por onza, pesos por metro cúbico para los aluviones y los áridos. Para los aluviones también se trabaja en dólares la onza, ¿sí? Ya que son minerales, son elementos de metales preciosos. Las leyes se van a expresar en %, en ppm,
ppm es equivalente a gramo por tonelada, también se puede expresar en onza por tonelada, onza troy por tonelada, y para los recursos líquidos como las salmueras en miligramos por litro. Onza por metro cúbico puede ser utilizado para los yacimientos de tipo aluvional, ¿sí? Donde la mena va a estar en un sedimento, eso lo podemos expresar en un metro cúbico. Las equivalencias también las vimos, 1% equivale a 10.000 ppm, que es igual a 10.000 gramos por tonelada, 1 miligramo por litro es un ppm, una onza son 28 gramos, una onza troy son aproximadamente 31 gramos. Hay otra unidad que aquí no está puesta, que es el carat, que se utiliza principalmente para diamantes, que son 0,03 gramos. Es una unidad de peso, ¿sí? Y también vimos la tabla de conversión de los óxidos como repaso de geoquímica, ya que cada elemento o la ley puede estar expresada en elemento o como óxido, de acuerdo a cómo aparezca. En el análisis químico, a veces tenemos el hierro expresado como ferroso, a veces como férrico, a veces como hierro total. Cuando viene como hierro total, no sabemos si está como férrico o ferroso en la muestra que enviamos. Si queremos saberlo, tenemos que hacer otro tipo de análisis o solicitarlo al laboratorio. También puede estar expresada en sulfuro, por ejemplo en sulfuro de hierro, o en carbonato, principalmente para el litio, que muchas veces está expresado o como elemento o como carbonato de litio. Entonces, tener en cuenta que existen estas tablas de conversión y que las tenemos que, digamos, consultar cada vez que tenemos cambios en la forma de expresar las leyes en un informe o en diversos informes para poner toda esa información en una sola unidad de leyes, ¿sí? Cuando vimos la parte de prospección y exploración, vimos que estas tareas pueden ser geológicas, geoquímicas y geofísicas, ¿sí? La prospección o exploración geológica comprende el mapeo, el muestreo, tanto superficial como en profundidad. Sabemos que existen distintos tipos de muestras o materiales a muestrear, que pueden ser sedimentos de corriente, que acabamos de ver cuando muestreamos sedimentos de corriente, muestreamos rocas, muestreamos suelos, vegetales o agua o recursos líquidos, ¿sí? Recién vimos 3 ejemplos en los cuales hay que aplicar distintas técnicas de muestreo y tenemos que muestrear distintos tipos de materiales en función de lo que nosotros queremos estudiar, es decir, del yacimiento que nosotros tenemos que analizar y en función del estado de conocimiento de ese proyecto minero. Con respecto a los tipos de muestreo, vimos que podemos muestrear, como les mencionaba yo recién, podemos muestrear de tipo rock, pueden ser muestras de tipo rock chip, es decir, muestras puntuales, como se está haciendo ahí en la figura A, se está muestreando una trinchera vertical, que está hecha perpendicular al espesor de un nivel ferrífero, se muestrea en tipo rock chip. Luego hablamos de perforaciones. En un testigo nosotros podemos muestrear a partir de un ranurado continuo. Recuerden, se corta media caña, se muestrea todo el nivel mineralizado y eso se manda a hacer análisis químico, o se puede hacer un ranurado discontinuo, es decir, sacar distintas muestras puntuales, por ejemplo, cada 1 metro, cada 2 metros, y mandar a analizar cada una de esas muestras. Luego sabemos que se puede hacer un muestreo en masa, ¿sí? Como para hacer un ensayo industrial, es decir, una vez que el yacimiento está descubierto, por ejemplo un chimé, se cargan de 10 o 20 toneladas o más del yacimiento y se lo manda a ensayar a una planta industrial. Y luego de material extraído,
que este muestreo se hace en yacimientos que tienen ya una explotación previa y es para tener una idea de el tipo de material que se extraía en una mina o el tipo de material que había quedado acopiado en planta de tratamiento. Vimos los programas de perforación para pórfidos, ¿sí? Vimos el caso del Lindero, que les mostré incluso el modelo geológico, y un poco lo que es la alteración de taca-taca abajo, a partir de lo cual se avanzó en el programa de exploración. En este caso, lo que vemos es, ya se las voy a poner ahí, lo que vimos también es la parte de prospección y exploración geoquímica, es decir, el análisis químico de las muestras extraídas para obtención de distintos resultados, mapas o gráficos de leyes. Lo que vimos entonces que a partir de sedimento, la prospección geoquímica nos permite realizar un mapa de anomalías y definición de un target, ¿sí? Que está ahí en la zona central de la imagen de la derecha, en el punto A. También podemos hacer muestreo para datos de leyes a partir de Rockchip, muestreo de zonales, por ejemplo, habíamos visto un granito con tierras raras, y podemos analizar, fíjense, este es un análisis de algunos elementos químicos y los límites de detección que el equipo nos da para cada uno de los elementos. Esta es una tabla de análisis químico, lo vamos a analizar 2 segundos. Fíjense, estos son los elementos que se pidieron, por ejemplo. Las unidades, en algunos de ellos, que son los elementos mayores, está expresada en %, y en los elementos traza está expresada en ppm, ¿sí? El equipo de análisis tiene un límite de detección que varía de acuerdo con el elemento, ¿sí? Por ejemplo, para litio tiene una variación de un ppm, y para potasio tiene de 0,01%, ¿sí? Ese es el límite de detección expresado en %. A partir de los datos geoquímicos, por ejemplo, en un pozo de perforación que está marcado ahí, nosotros reconocemos, fíjense, que a distintas profundidades varía la proporción de cobre. Este es un ejemplo para mina en Kawasi. Es una zona donde hay una mineralización de cobre con una zona supergénica. Se encuentra en la parte superior una zona de oxidación y lixiviación, luego una zona de enriquecimiento supergénico y una zona primaria. Este proyecto no avanzó mucho más que esto, es un trabajo bastante antiguo, está en el Recursos Minerales de la Argentina, pero nos permite integrar lo que fue el mapeo superficial, ¿sí? Un programa de perforación en etapa de prospección y un modelo geológico a partir de los datos geológicos y datos geoquímicos y geofísicos. Lo que está marcado estos puntitos, estas rayitas, es la zona anómala identificada por métodos de resistividad, ¿sí? Se obtuvo una zona de baja resistividad, lo cual implica alta conductividad. A partir entonces de los datos de exploración geológicos y geoquímicos, también vimos recién cómo se generó el modelo geológico para Lindero, con identificación de distintas leyes de oro a distintas profundidades. Y luego, para hacer un poquito ver otro tipo de yacimiento, por ejemplo, para el caso de una pegmatita, cuando hablábamos de porcentajes de elementos químicos, porcentajes de óxidos, les presento, este es un proyecto en Canadá, en la zona de Ontario, y en uno de los cuerpos pegmatíticos lo que se encuentra es un nivel de 6,4 metros, ¿sí? Con un porcentaje de litio de 2,57, un nivel de 7,25
metros con 4.23% de litio y 7,6 metros con 1.98 de óxido de litio. ¿Qué es lo que nos indican estos resultados de exploración geoquímica? ¿Y qué podemos identificar con estos datos? Sabemos que una pegmatita o un cuerpo pegmatítico, lo vamos a dibujar aquí, puede tener, puede tener distintas zonas, ¿sí? La zona de borde en amarillo, la zona intermedia es la que queda al medio, y la zona central, vamos a dejar una zona intermedia y vamos a hacer la zona central. Esa zona central es la de cuarzo, ¿sí? Esta otra zona, que la vamos a hacer más gruesa, esta parte, esa línea gruesa verde, divide la zona intermedia interna y la zona intermedia externa, ¿sí? Entonces, la zona intermedia 1, la zona intermedia 2, y finalmente vamos a marcar, ya que estamos con los metrajes, la zona intermedia 3. ¿Sí? Y vamos a hacer el borde de la pegmatita. Así. Entonces, ahí están las tres zonas. Y lo del centro, recuerden que este es el núcleo de cuarzo, ¿sí? No les voy a pintar más gruesas las zonas de pared y borde porque no tiene sentido. Esto que ven acá, se los pongo en blanco. Esta es la zona en blanco, esta es la zona de borde y pared, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurrió ahí? Vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Y vamos a dejar ese grafiquito. Entonces, imagínense que ustedes tienen aquí la topografía. Esa es la topografía. Entonces lo que se hizo, directamente se perforó allí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de esa perforación, ustedes obtienen esos datos de ahí. ¿Se entiende hasta ahí el dibujo? Sí, profe. Bien. Entonces, esa es la perforación y se obtienen esos datos. Bien. ¿Cómo interpreto yo? Hay distintos niveles con distintas leyes de litio. Entonces yo tengo que analizar qué minerales hay en cada zona intermedia, ¿sí? Porque si a mí me presentan los análisis químicos y me dicen, bueno, analiza esto, yo no tengo la muestra, no sé qué pasa. Entonces, ¿qué puedo analizar yo? El mineral que más litio tiene es el espodumeno, que llega hasta, es variable, y llega hasta aproximadamente un 8% de litio, solamente espodumeno. Hay otros minerales que tienen menor porcentaje de litio, por ejemplo las lepidolitas, los fosfatos como la montebrasita y amblionita, la elbaíta, que es la turmalina de litio, todos esos tienen menos cantidad de litio. Entonces, yo puedo decir, o puedo interpretar a partir de esto, que justamente los 7,25 metros que tienen mayor cantidad de litio tienen mayor cantidad de espodumeno, ¿sí? Y los otros pueden corresponder a niveles que tienen lepidolitas o que tienen fosfatos de litio. Entonces, es importante siempre
analizar la mineralogía, la geoquímica y luego integrar los datos, ¿sí? Yo en principio puedo interpretar esto como una variación mineralógica y que estamos pasando distintas zonas o subzonas intermedias, ¿sí? Intermedia 1, 2 y 3. Luego necesito los datos de mineralogía. Si ustedes están a cargo del proyecto, tienen los datos, sí o sí los tienen porque hicieron el logueo del pozo. ¿Sí? A ver si acá tengo la tablita. Así pueden analizar también, como analizamos recién, con el contenido de litio de algunos minerales o con las posibles interpretaciones solamente a partir de datos geoquímicos, por ejemplo, la cantidad de cobre que tienen los distintos minerales. ¿Cuánto cobre tiene la bornita? ¿Cuánto tiene la calcosina? ¿Cuánto tiene la calcopirita, la cobalina? ¿Por qué es más importante la zona de enriquecimiento supergénico de un porfio que la zona primaria? Si nosotros vemos el porcentaje de cobre que tiene la calcopirita, que es el mineral primario, es de 34%. En cambio, la calcosina, que puede ser supergénica, o la bornita, tiene mayor cantidad de cobre que el mineral primario, justamente por el proceso de enriquecimiento supergénico y esta concentración de cobre en los nuevos minerales. Entonces, es importante que aprendamos a interpretar el tipo de dato que tenemos, el tipo de datos que nos falta para hacer determinada interpretación. No podemos solamente analizar la geoquímica sin conocer la mineralogía, porque después, al momento de entrar a proceso mineral, podemos tener serios problemas en las plantas de tratamiento. Yo no puedo asumir que hay un determinado tipo de mineral solamente con el análisis geoquímico. Necesito conocer la mineralogía. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. También vimos los distintos métodos geofísicos, principalmente la aplicación al estudio de determinados yacimientos minerales. Les comentaba el tema de la gravimetría para el estudio de cuencas salinas, que es la imagen de la izquierda, y la importancia de los métodos geoeléctricos en el estudio de los porfios, como es la imagen de la derecha, que es para el proyecto Samenta. También vimos justamente la progresión de estudios de campo, que puede ser en una etapa de prospección, que es el levantamiento de perfiles, por ejemplo en yacimientos de tipo sedimentario, el análisis de muestras de mano, el análisis de muestras al microscopio. Yo aquí puedo reconocer justamente dónde están los minerales de mena. Para este caso, que es un yacimiento de hierro, yo sé, primero lo reconozco en el campo, en el perfil, ¿sí? Los niveles ferríferos son mucho más resistentes que los niveles limolíticos que están intercalados. Yo calculo el porcentaje de hematita porque la veo en parte de las bolitas, la veo en el cemento, entonces más o menos calculo, ¿sí? A ojo desnudo con la lupa, calculo el porcentaje de hematita, que es lo que pongo yo en mi perfil. Cuando analizo la muestra, sí veo que las bolitas tienen distinto recubrimiento digamos, distintos recubrimientos de óxidos de hierro, es decir, ha crecido en distintos estadios. Veo que hay algo de hematita en el cemento de la muestra, y veo, fíjense cómo están esas bolitas unidas, ¿sí? ¿Eso qué indica? Eso indica que la hematita se removilizó durante deformación, ¿sí? Por cómo veo yo la conexión de unas a otras, es decir, analizo la textura de la roca. Y hay algunas venillitas de cuarzo que también indican removilización en diagénesis. Entonces, yo conociendo esto, sé dónde va a estar el mineral de interés, ¿sí? Y analizo luego cómo voy a extraer de ese mineral el elemento que necesito.
A partir de datos en distintos puntos, ¿sí? Como veíamos, creo que se los mostré, este es uno de los bloques, ahí de la zona de Unchimé, se hizo un corte transversal, noroeste-sudeste, considerando todos los datos de las trincheras y se reconstruyó el modelo geológico, con la topografía, los espesores mineralizados en cada una de las trincheras analizadas, y posteriormente se efectuaron los análisis geoquímicos. La utilización de las herramientas de descripción ya las conocen, las descripciones de testigos, chicos, de muestras tienen que ser lo más claras posibles, lo más detalladas posibles, ¿sí? Tenemos muchas herramientas disponibles, el conocimiento es la principal de ellas, ¿sí? Conocemos los yacimientos, conocemos los métodos de estudio, podemos planificar una exploración, podemos planificar tareas a desarrollar. ¿Mm? Inclusive, profe, a medida que uno también va, digamos, viendo las muestras o viendo los testigos, ya se va haciendo más al ojo, también va buscando nuevas herramientas o buscando nuevas fuentes. Por ejemplo, a mí que me pasaba por ahí, yo veía mucho la roca y uno cuando analiza sobre todo testigos, el color que ve por fuera no es fiel al color de la roca fresca. Entonces, por ahí, si uno ve las fracturas, aprecia como un color, después cuando la rompe ya tiene otro, y también uno va modificando las herramientas físicas que tiene para trabajar esos testigos. Yo incorporé ahora también el ácido clorhídrico, cosas así que por ahí uno no las tiene tanto en cuenta, pero cuando las va analizando va viendo que, todo esto es cuarzo, pero este mineral ya es raro, entonces por ahí saco una pequeña muestra de eso, lo analizo individual, o sea, es como que es progresivo, pero como usted dice, lo principal es el conocimiento, porque si uno no hace al ojo y no ve esas variaciones dentro del logueo, por ejemplo, de las muestras de mano, no se pone a decir, podría trabajar con tal cosa, podría hacerle tal cosa para reconocer. Tal cual, tampoco hay una receta única para trabajar en todos los proyectos mineros. Siempre vamos a tener restricciones de la tipología de yacimiento y del tipo de muestra. Cuando imagínate en un testigo, vos encontrás distintas formas de analizarlo, que hay que lavarlo, a veces hay que hacer una fractura fresca. Cuando trabajamos con cutting es más difícil todavía porque lo que obtenemos son fragmentos de roca que nos identifican un determinado espesor, no nos dan un límite ajustado con la parte superior e inferior, pero sabemos que es el muestreo de, por ejemplo, 1 metro o 2 metros de perforación, y trabajamos con fragmentos de roca, que no es lo mismo que ver la roca completa en un testigo. Entonces, cada método de estudio tiene sus limitantes también. Por eso lo importante es saber cuáles son los datos que obtenemos a partir de cada uno de los estudios, porque tampoco vamos a hacer interpretaciones, digamos, locas, por decirlo de alguna manera, a partir de pocos datos que no sabemos bien de dónde vienen. Por ejemplo, lo que les explicaba de las pegmatitas, si tenemos solamente la geoquímica y no tenemos la mineralogía, es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque si no sabemos el mineral que hay en cada una de esas zonas, no sabemos qué método de beneficio vamos a usar después. No es lo mismo, digamos, beneficiar o trabajar en una planta de tratamiento químico un fosfato que un silicato. Entonces la mineralogía siempre es importante para, digamos, para el estudio de los yacimientos minerales y después los beneficios. Chicos, ¿tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Por el momento no, profe. Bien. El resto, No, profe. Vamos bien, bien. profe. ¿Alguien que se haya conectado más tarde? Arce había escrito en Yo, el chat, yo, no sé profe. si lo... Sí, Mm. sí, Arce, ya lo anoté. Sí, ni bien lo vi. ¿Quién más faltaría? Profe, Maita me avisó que tenía problemas con el internet. Bien. Ya lo anoto. Bien.
Sí, igual ella está al día. Igual voy a mandar la presentación esa que les fui escribiendo, esa se las voy a enviar. Ustedes después solamente es texto. Ustedes después pueden completarla en su carpeta si quieren, imprimiendo la imagen, por ejemplo, de un salar, la imagen de un pórfido, entonces ya recuerdan cómo es el método de estudio. Igual, este repaso de la clase 1 y 2 también se los envío, porque me parece que no fue en la presentación anterior, se los envío, así ya les queda la clase completa de hoy para la carpeta. Cualquier duda que tengan hasta el jueves, me pueden mandarme un mail, y si no, juntar todas las consultas para el jueves, lo vemos antes de iniciar la clase. Recuerden, ya empezamos con otro tema. Bueno, Y profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, envíenme, por gracias. favor, los trabajos prácticos. ¿Sí? No se olviden de los trabajos prácticos. Así se los voy revisando, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Yo le envié el trabajo práctico número 1 y usted me lo devolvió con correcciones. ¿Hace falta que se lo reenvíe de nuevo con las correcciones? No, pues yo te hice una devolución para que lo tengas en cuenta para los próximos prácticos, ¿sí? Si lo tienen que rehacer, yo les voy a decir en el mail que lo tienen que rehacer. Tu trabajo práctico 1 está aprobado, ¿sí? Pero los comentarios, esos son para que tengas en cuenta los próximos prácticos. Bien, profe, bien, gracias. Bien. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, nos vemos el jueves. Bueno, profe. Perfecto, profesora. Que estén muy Bueno, bien. profe. Jueves, Nos profesora. vemos. Gracias, profe. Hasta Profe, hasta luego. luego. Por favor, chicos, más tarde les envío las cosas. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Señor. Chao, profe, hasta luego. Chao. ¿Cómo van con los proyectos, Mercedes? Aquí Yo estamos hoy- trabajando a tope. Hoy envié lo de Jujuy, en el que vos ya estás, ¿no? Y bueno, ahora tengo que terminar de preparar para el CIUNSA. ¿Cuál es Ya, el de Omar, Jujuy? el de Pirquitas, que yo te iba a incluir en el de Pirquitas, ¿te acordás? De ese te Bien. tengo que mandar a vos y a Tere, les tengo que mandar el proyecto, ¿sí? Bien. Y más o menos lo que se puede ir haciendo, porque todavía no pudimos ir al campo. Bien, yo acá tengo 100.000 millones de probetas, por ejemplo, la tenemos de Pirquitas, que eso se puede ir bien. Sí, por lo Todos menos. son de la beta o cloche, no es de la beta o cloche, o ploca. Sí, Oploc. Sí, y lo que yo planteaba, si hay muestras de mano, que debe haber Tengo abajo, que buscar. plantear una lixiviación en laboratorio, que es lo que, digamos, de lo que trabaja más el proyecto. Bien. Por eso ya les envío el proyecto y otro día charlamos con tiempo. Bien. Avanzar un poquito en eso. El nuevo. Yo le mandé, profe, ahí también la firma digital por las dudas le haga Sí, falta la para vi el... mejor. Lo que pasa es que esto hay que entregarlo hasta mañana digital. Ujú. Y después creo que tenemos hasta, no sé, viernes para entregarlo en papel. Tere, no sé si... Que dice ella que hasta mañana es para presentarlo digital y hasta el viernes en papel. Antes de las 23 minutos en forma digital y hasta el viernes copia papel. Hasta el viernes copia papel. Es a la mañana. La torturé a Tere con la clase también. Sí, yo tenía ahí, estaba... Pobre. Bueno, sí, estamos al día porque hay que firmar. Entonces, los que Sí. no me mandan firma digital, tenemos que coordinar para firmar los proyectos. Bien. Así que bueno, ya cualquier cosa después la llamo. Gracias por enviarme todo. Uy, ya está listo. Sí.